Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase. ¿Pueden escucharme, no es así? Buenas tardes, licenciada. Sí, se le escucha bien. Buenas tardes, Lisa. Muy bien. Bueno, como ven, estamos en el aula virtual y quiero mostrarles que pronto vamos a, bueno, dentro de 3 semanas tenemos programado nuestro segundo examen parcial. He colocado en el tema número 8 la fecha del examen parcial y la hora. ¿Y qué es lo que va a entrar? Va a entrar todo lo que hemos estudiado acerca de los complementos verbales. El día de hoy estamos terminando con todos los complementos verbales. Y hemos estudiado, como ustedes pueden ver, todos los demás. Solo nos queda uno, que es el complemento agente, que es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Ya? Además de ello, si es que el tiempo nos da, vamos a trabajar en el tema número 10. He colocado ahí. Lamentablemente yo no puedo mover las pestañas de los temas y cada tema tiene diferente contenido. Es por eso que debo mantenerlos así, ocultos, porque como hemos empezado en diferente fecha el año pasado y en diferente fecha ahora, entonces hay una variación, ¿no? Bueno, es por eso que tenemos estos temas que están ocultos. En el tema número 10, sin embargo, eso quiero aclarar que el contenido que estamos avanzando va en orden. Estamos completando todo el contenido que debemos cubrir. Lo último que debemos hacer es la oración compuesta. Y vamos a empezar, si es que el tiempo nos da, vamos a empezar el día de hoy con la oración compuesta. Muy bien. Ahora, con respecto al complemento agente, ¿qué conocimiento tienen ustedes acerca de lo que es el complemento agente? Ya hemos ido viendo todos los demás complementos, ¿no? Que tenemos. ¿Qué conocen ustedes del complemento agente? Se usan las oraciones pasivas. Muy bien. Pertenecen, vamos a encontrarlo en las oraciones pasivas. Muy bien. Como por ejemplo, El libro es leído por mi hermana. ¿cuál sería el complemento agente ahí? Mi hermana. Por mi hermana. Por mi hermana, exactamente. Muy bien, vamos a retornar al primer documento que tenemos con respecto a los complementos oracionales, donde están todos en uno. Y como ustedes pueden ver, ya hemos cubierto todos los demás complementos. El último que nos queda es el complemento agente. Como decía su compañera, es quien realiza la acción en las oraciones pasivas. Por ejemplo, el Castillo de la Glorieta y el edificio del Banco Nacional de Sucre fueron diseñados por el arquitecto Domingo Camponovo. Esta oración es una oración en voz pasiva. ¿No es así? Entonces debemos reconocer quién hace la acción en esta oración pasiva. El Castillo de la Glorieta y el edificio del Banco Nacional de Sucre, en esta oración en voz pasiva, se convierten en el sujeto, pero sujeto paciente. No es el sujeto activo de una oración activa. ¿Ya? Ahora, la voz pasiva se construye muchas veces, no solamente, no exclusivamente de esta manera, pero muchas veces vamos a ver que se construye
con el verbo ser en diferentes tiempos verbales, es decir, en el presente, en el pasado, en el futuro, en el pretérito perfecto compuesto, etcétera, ¿no? El verbo ser es un verbo auxiliar y este es el que acepta el cambio de tiempo, cambio de persona, número, aspecto, voz, etcétera. Más un participio, ¿no? Pero juntos conforman una unidad verbal, ¿ya? Entonces, en una oración pasiva vamos a tener el sujeto paciente. ¿Por qué paciente? Porque no realiza este sujeto la acción, sino es quien recibe la acción, ¿ya? Fueron diseñados, esta es una unión verbal, por el arquitecto Domingo Camponovo. Y lo que está subrayado es el complemento agente. Así se denomina en una oración pasiva. Si yo transformo esta oración pasiva en una oración activa, ¿cómo voy a transformar esta oración? Díctenme, por favor, díganme. ¿Cuál será el sujeto en una oración activa? El El ar- arquitecto, Muy El el bien, arquitecto Domingo Camponovo ya, ya, díctenme. diseñó el castillo de la Glorieta y el edificio del Banco Nacional de Sucre. Muy bien. Diseñó, concuerda el verbo en persona y número, él y singular, ¿no? Tercera persona del singular. Diseñó y en el tiempo, fíjense, fueron diseñados, está en el indefinido, entonces diseñó. Diseñó el castillo de la Glorieta y el edificio del Banco Nacional. Fíjense, entonces, aquí, si ustedes analizan, encontramos el verbo, le preguntamos quién diseñó y sabemos quién realizó esa acción. Y esta persona, quien realiza la acción, es el sujeto en esta oración activa. ¿Ya? Esta es una oración activa. Ahora, ¿qué cosa diseñó? Diseñó el castillo de la Glorieta y el edificio del Banco Nacional de Sucre. Ese es el complemento directo del verbo diseñar, porque él diseña algo, diseña esto. Entonces, el complemento directo se convierte en el sujeto paciente en una oración pasiva. El verbo mantiene su tiempo verbal, pero añade un auxiliar, que es el verbo ser. Y el verbo principal se lo utiliza en el participio. Y lo que es el sujeto de una oración activa se convierte en el complemento agente. Por lo general, este complemento agente va a estar introducido por una preposición y casi siempre es la preposición por. ¿Ya? Muy bien. Ahora vámonos a ver la tareita que ustedes tienen. Voy a mostrarles primero dónde se encuentra. Aquí, práctica número 6, ustedes van a encontrar un material en el cual deben hacer la tarea hasta dentro de una semana, por favor, ¿ya? Voy a mostrarles esa tareita. Vamos a ver el complemento agente. Primero tenemos oraciones activas. Por ejemplo, Mario trabaja en Francesa. Esta es una oración activa en la cual resalta quién realiza una acción o qué cosa realiza la acción. ¿Ya? Entonces, Mario trabaja en Francesa. La mesa está rota.
tenemos esos ejemplos. Esas son oraciones activas. Esta otra, empresas textiles bolivianas producen, aquí me he equivocado, tejidos de lana de vicuña, ¿no? Empresas textiles bolivianas producen tejidos de lana de vicuña. Todas estas oraciones son oraciones activas porque resalta quién realiza la acción. Eso es una oración activa, es decir, se va a notar quién realiza la acción. Pero en una oración en voz pasiva se trata de resaltar la acción y no precisamente quién realiza esa acción. Ahora, muchas veces la oración pasiva va a utilizar el verbo ser como, bueno, su morfología, ¿no? La morfología de la voz pasiva es usar el verbo ser más un participio, ¿ya? Esta es una de las formas de la oración pasiva, pero también existe otra que es la pasiva refleja, ¿ya? Ahora, esto ya lo hemos estudiado hace tiempo cuando hemos visto el tipo de oraciones, no sé si ustedes recuerdan, estudiamos qué tipos de oraciones hay según el verbo y ya lo hemos estudiado. El día de hoy vamos a concentrarnos en lo que es el complemento agente dentro de una oración. Solamente se la va a encontrar en una oración pasiva. Ahora, ¿cómo transformamos estas oraciones activas en oraciones pasivas? No todas las oraciones activas se pueden pasar a oraciones pasivas. Solamente las oraciones activas que tengan un verbo transitivo, que tengan un complemento directo, van a poder transformarse a una oración pasiva. Ahora, por ejemplo, el verbo trabajar es un verbo intransitivo. No puedo yo poner esta oración en oración pasiva. No puedo decir, no sé, algo trabajado por Mario, no lo sé. Esta oración en sí no puedo decirla porque en francesa es trabajado por Mario, no puedo decir, ¿no? Si se dan cuenta, no tiene sentido traspasarla a oración pasiva. La mesa está rota. Bueno, fíjense que aquí tenemos un predicado nominal, ¿no? Entonces no podemos nosotros tampoco cambiar esta oración a una oración pasiva. Aquí tenemos un atributo, no podemos. Sin embargo, esta otra oración, la tercera, tenemos el verbo producir y producimos algo, ¿no es cierto? Alguna cosa. Este verbo es un verbo transitivo y tiene su complemento directo, que sería tejidos de lana de vicuña. Estos tejidos se convierten en el sujeto paciente de mi oración. El verbo, ¿qué tiempo verbal está utilizando? Presente del indicativo. Presente de indicativo. Es por eso que vamos a mantener el verbo ser, que es el verbo auxiliar, en el presente de indicativo y debe concordar con número, ¿no? Fíjense, porque tejidos, los tejidos son, entonces. Y el verbo principal vamos a colocarlo en participio 2 para formar la voz pasiva. Lo que era, dijimos, el sujeto de la oración activa se ha convertido en el complemento agente de la oración pasiva. Ahora, el complemento agente es quien realiza la acción en las oraciones pasivas. Eso es lo que dijimos desde un principio. Es un sintagma preposicional, es decir, es un grupo de palabras introducidas por una preposición. Ya hemos hecho este primer ejemplo. Ahora quisiera que por favor alguien lea este segundo ejemplo. Vamos chicos, por favor.
Alison, ¿podría ayudarme con la lectura de esta oración? Las múltiples batallas que fueron emprendidas por Manuel Asensio Padilla acabaron con el ejército realista. Ajá. Fíjense las múltiples batallas que fueron emprendidas por Manuel Asensio Padilla acabaron con el ejército realista. ¿No? ¿Se dan cuenta? Aquí dice fueron emprendidas por Manuel Asensio Padilla. Aquí el verbo, ¿no? Estamos viendo que es una oración pasiva y está utilizando el complemento agente. ¿Ya? Por Manuel Asensio Padilla acabaron con el ejército realista. ¿Quién puede leer esta otra oración, por favor? Fabiola Andrade. Sí, Lisen, buenas tardes. El Buenas. año 1901, una compañía de Estados Unidos fue contratada por el cónsul de Bolivia en Nueva York, Gerardo Salles, para iluminar todas las calles de Sucre con lámparas enfaroladas a gas. Muy bien, como ven, dice cuándo, dice qué cosa una compañía fue contratada. ¿Y quién contrató? El cónsul de Bolivia, que vivía en Nueva York. Se llamaba Gerardo Salles. Aquí me falta una coma porque esta es una posición, ¿no? Muy bien. Para iluminar todas las calles de Sucre con lámparas enfaroladas a gas. Si se dan cuenta, una compañía de Estados Unidos, dice ahí, fue contratada, ¿no? Por el cónsul de Bolivia. Esto sería por el cónsul de Bolivia. Esto sería el complemento agente de la oración. Ahora, la función del complemento agente en la oración pasiva es mostrar quién es realmente el sujeto de la oración, es decir, quién realiza la acción. Existen algunas pruebas que nos permiten reconocer el complemento agente. Número 1, por favor, María Celeste, ¿puede leer número 1? Pensar cuál es quién realiza la acción. El castillo de la Glorieta y el edificio del Banco Nacional de Sucre fueron diseñados por el arquitecto Domingo Camponovo. Sí, vemos quién realiza la acción. Ya sabemos que si debemos analizar, decir cuál es el sujeto de esta oración pasiva, tenemos que el Castillo de la Glorieta y el Banco Nacional de Sucre. Todo esto es el sujeto de la oración pasiva, pero no es un sujeto normal, es el sujeto paciente. ¿Por qué? Porque él no realiza la acción de por sí. Este sujeto no diseña, sino que más bien es quien ha recibido la acción. Y vemos quién ha realizado la acción. Aquí, Domingo Campono. Vamos, ¿quién puede leer la número 2? Por favor, Camila Martínez. Ok. Pasa la oración pasiva, ser más participio, a oración activa, verbo en activa. El Castillo de la Glorieta y el edificio del Banco Nacional de Sucre fueron diseñados por el arquitecto Domingo Camponovo. Muy bien, esa oración ya la hemos traspasado, ya la hemos hecho en oración activa. Ya vemos quién ha realizado esta acción, ¿no? Muy bien. Ahora, número 3 dice reemplazar el complemento agente por pronombres tónicos. Es decir, los pronombres tónicos son los pronombres que se pueden utilizar muchas veces como sujeto de una oración activa. ¿Ya? Ahora,
Por ejemplo, el Castillo de la Glorieta y el edificio del Banco Nacional de Sucre fueron diseñados por él. Equivale, se puede decir, se entiende la oración. Entonces esto es el complemento agente. Puede, esta es otra opción del complemento agente. Muchas veces el complemento agente puede o no estar en la oración pasiva. Muchas veces, como les decíamos, en una oración pasiva se trata de resaltar el hecho y no precisamente quién realizó esa acción, sino el hecho es más importante. Es por eso que se puede retirar por completo el complemento agente de una oración pasiva. Y el ejemplo está aquí. El año 1901, una compañía de Estados Unidos fue contratada para iluminar todas las calles de Sucre con lámparas enfaroladas a gas. No interesa quién ha contratado, no se está dando ese detalle, ¿no? Lo que más interesa aquí es el hecho de haber sido contratada. Muy bien. Ahora tenemos aquí algunos ejemplos y yo quisiera por favor que ustedes me ayuden a encontrar el complemento agente en estas oraciones. ¿Quién puede leer el ejercicio, la oración, inciso A, por favor? Tal vez Dalia. El ladrón fue apresado por aquel policía. ¿Cuál es el complemento agente? Por aquel policía. Muy bien. Vamos por favor con Ramiro. Inciso B, por favor, y después Oscar. Esta tarde mi hermano fue golpeado por un individuo. Ujú. Por un individuo, dicen. Sí, por un individuo. Muy bien. Oscar, por favor, la siguiente oración. Este libro fue escrito por un escritor famosísimo, por un escritor. Escritor famosísimo, ¿no? Todo eso que implica, porque famosísimo incide, da detalles acerca del escritor, ¿no? Entonces, muy bien. Como ven, la mayor parte de los complementos agentes van a estar unidos a través de por en español. En inglés se utiliza by, ¿no? By, la B y la Y. Pero bueno, en español es por. Ahora, ¿quién podría pasar esta oración activa, esta oración pasiva en una oración activa? Tal vez, Eusebio. Ya. Por Un favor. cargamento de cereales es transportado por el camión. Ya, esa oración está en voz pasiva. Si analizamos, tenemos aquí el verbo ser en el presente y tenemos el participio 2 del verbo principal. Ahora debemos transformar esta oración pasiva en una oración activa. Entonces, ¿cómo va a ser la oración activa? El camión transporta un cargamento de cereales. Sí, el camión transporta un cargamento de cereales. Ahora, volvamos a la oración pasiva, que es esta que estoy marcando. ¿Cuál es el complemento agente en esa oración? Por el camión. Exactamente, por el camión. Ya, entonces estos ejercicios ustedes deben realizar, convertir todas estas oraciones que están en voz pasiva a oraciones en voz activa. Ahora, dice, fíjense, transforma estas oraciones activas en oraciones pasivas. ¿Quién desea hacer este primer ejemplo, por favor? Tal vez Melvi Flores.
Las amigas de mi hermana prepararon la fiesta sorpresa. Muy bien. ¿Cómo sería en voz pasiva esta oración? La fiesta sorpresa fueron preparadas por las amigas de mi hermana. ¿Por qué fueron, Melvi? En presente, ¿no? La fiesta, no, el tiempo Prepara. verbo. Fíjese, prepararon, está en pasado, en el indefinido. Está bien que coloque en pasado, pero ¿por qué usted me dijo fueron preparadas? No. La fiesta sorpresa fue preparada ¿por quiénes? Las amigas de mi hermana. Sí, de mi hermana. Y aquí tenemos el complemento agente por las amigas de mi hermana. Todo esto es el complemento agente. Vamos a otro ejemplo. ¿Qué ejemplo quieren tomar? Por favor, díganos, Magali. Magali 1. Muy bien. ¿Y qué ejemplo vamos a tomar ahora? Del B al I, ¿qué ejemplo? Los pintores, el C, perdón. El C. Ahora vamos a transformar esa oración activa en oración pasiva. Dígame. La casa fue pintada por los pintores. Ya, Fue pintada, fue pintada de color azul. Ya. Por los pintores. Muy bien. Por los pintores. Como ven, aquí tenemos el complemento agente. ¿Quién realiza la acción? ¿No? Muy bien. ¿Algún otro ejemplo que quisieran tomar? ¿Qué pasa con este ejemplo? El sofá de Carmiña fue arreglado por el tapicero. Ya está en voz pasiva, teacher. Ya está. Ya está. Licenciada, perdón. Ya está en voz pasiva, ¿no? Entonces el resto ustedes tienen que hacer, por favor. Y bueno, también deben marcar las casillas en este cuadro conforme a si es correcto o incorrecto, etc. Eso sería todo del complemento agente. No sé si alguien desea preguntar, consultar algo todavía antes de pasar al siguiente punto. Bueno, y si no, continuamos. Entonces, esta tareita, como les decía, está para el próximo lunes 25 a medianoche. ¿Ya? No olviden presentar. Como ven, no es complicado. Ahora, ya con esto hemos terminado el tema número 6. En el tema número 8 tenemos la fecha del examen parcial y en el tema número 10 tenemos la oración compuesta. Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, además del complemento agente. He colocado un video de las oraciones, tipos de oraciones coordinadas, pero antes de ver esto, quisiera por favor empezar a recordar. Primero, quisiera que alguien por favor me ayude con esto. La oración dice introducción a la oración compuesta. ¿Quién podría leer este primer párrafo, por favor? Yo, licenciada. Por favor, Juan Daniel. Hasta proposición, por favor.
hasta proposición aquí. Está bien. A la oración compuesta. Como ya sabes, una oración es un conjunto de palabras con sentido completo y con un verbo, al menos en forma conjugada. En tal caso, hablamos de oración simple. Sin embargo, cuando tenemos más de un verbo y por consiguiente más de un predicado, hablamos de oración compuesta. Cada uno de los verbos de la oración compuesta se inserta dentro de lo que denominamos proposición. Muy bien. Entonces, todo lo que hemos ido estudiando hasta el momento ha sido la oración simple y vemos que la oración simple tenía un solo verbo y además hemos estudiado los complementos de ese verbo, ¿no? Que puede tener, ¿ya? Todos los complementos. A partir de ahora vamos a distinguir a una oración simple de una oración compuesta. ¿Y qué es lo que nos dice? Que la oración simple debe tener un verbo. Primero, que debemos saber que la oración es un conjunto de palabras con sentido completo, que tiene un verbo en forma conjugada, dice ahí. ¿Ya? Entonces, si tenemos un solo verbo, vamos a tener un solo predicado. Es una oración simple. Pero cuando nos encontramos ya con una oración compuesta, ¿cómo es esa oración compuesta? A ver, ¿quién podría leer ahora, por favor? Yolisen. Por favor. Ok, veremos ahora la relación existente entre las diferentes proposiciones que forman la oración compuesta. Comprobaremos que cuando presentan cierta independencia reciben el nombre de coordinadas, mientras que cuando son dependientes se llaman subordinadas. Observaremos que tanto las coordinadas como las subordinadas son proposiciones unidas por un nexo y que en el caso de que este no aparezca, hablamos de proposiciones yuxtapuestas. Por último, estudiaremos en detalle la coordinación y la subordinación, sus tipos y los diferentes nexos empleados en cada caso. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo importante que debemos tomar en cuenta aquí? Dice, la relación existente entre las diferentes proposiciones. Antes, vamos a hablar a partir de ahora de proposiciones, que son las partes de una oración compuesta. Es decir, puede equivaler una proposición a una oración simple que se va a unir a otra oración simple para formar una oración compuesta. Y sabemos que cada oración tiene un verbo. Entonces, al unir las dos oraciones simples, vamos a formar una oración compuesta. Hay diferentes formas de unir, de formar oraciones compuestas. Dice, hay la unión en la cual se muestra cierta independencia entre una oración y la otra. Es decir, las oraciones simples que se han unido no van a depender de la primera no va a depender de la segunda o la segunda no va a depender de la primera. Se pueden volver a separar y el mensaje se entiende en cabalidad. Sin embargo, bueno, este tipo de unión puede ser a través de coordinación, es decir, las oraciones compuestas por coordinación o yuxtaposición, pero bueno, vamos por partes, ¿ya? Hay otras oraciones que se unen, dos oraciones simples que se van a unir, pero estas oraciones son dependientes, es decir, si yo deseo separar la una de la otra, no voy a poder separarlas porque una es dependiente de otra principal. Y si las separo, me va a faltar partes del mensaje. ¿Ya?
Por ejemplo, que vayas. Ustedes entenderían si es que yo les digo que vayas, el mensaje completo. Bueno, fíjense que le falta partes a esa oración para poder comprender el sentido completo del mensaje. Eso significa que esa parte que les he dado como ejemplo depende de otra parte principal para que el mensaje esté completo. Esa forma de unión en las oraciones compuestas se llama subordinadas. ¿Por qué? Porque una es principal y la otra es dependiente de esa principal. ¿Ya? Y la tercera forma de unir las oraciones compuestas, antes, dice que estas oraciones subordinadas muchas veces van a utilizar un nexo. Van a utilizar una palabra que permita unir una oración simple con la otra oración simple. ¿Ya? Pero muchas veces esas oraciones, estos nexos no aparecen. Y cuando no tenemos nexos, no tenemos nexos de oraciones coordinadas, no tenemos nexos de oraciones subordinadas, es que nos encontramos ante oraciones yuxtapuestas. Yuxtapuesto significa que va al lado, que va a continuación, pero no encontramos ahí nexos. Entonces, ahora vamos a estudiar este tipo de oraciones, bueno, la oración compuesta, que pueden estar formadas por coordinación, por subordinación o por yuxtaposición. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Muy bien, como ven, este documento lo he encontrado, es muy bonito y vamos a compartirlo en el aula virtual para que ustedes puedan tenerlo. Ahora viene un trozo de lectura y quisiera que ustedes me ayuden a leer. Se trata, bueno, dice, en Los Amores Lunáticos, Lorenzo Silva, con la agilidad y la gracia que le caracteriza, nos cuenta en primera persona sus vicisitudes amorosas, el error de enamorarse de una chica inadecuada o peor aún de dos, el drama de no ser correspondido o la tragedia de que sí te correspondan, el dolor de la distancia y un sinfín de sinsabores que lleva aparejados al amor, en cuyas redes inevitablemente todos caemos. Bueno, esta lectura la vamos a leer, la vamos a compartir entre todos nosotros. Quisiera pedirle por favor a Fabricio que empiece con la lectura, bueno, del primer párrafo. Desde mi abuelo. El amor, a partir del título hasta inadecuadas. Ya. El amor es una cosa malísima. Mi abuelo, que nunca hablaba por hablar, solía decir que el peor error que puede cometer un hombre es perder la cabeza por la mujer inadecuada. Mi vida no ha sido todavía tan larga como fue la suya, pero ya me alcanza para haber descubierto algo sobre lo que mi abuelo me avisó, y es que puede cometerse un error aún peor que el de enamorarse de una mujer inadecuada. Enamorarse a la vez de dos mujeres inadecuadas. Muy bien. Ahora, por favor, José Armando, ¿puede continuar leyendo este segundo párrafo desde habrá hasta una buena distracción? Ok, habrá quien piense que lo que acabo de decir es una cosa demasiado evidente, tanto que casi resulta una tontería. Habrá quien piense,
por el contrario, que es imposible enamorarse a la vez de dos mujeres, que el amor es exclusivo, único y que en el corazón no hay sitio para más de una amada. Bueno, quien crea una de esas dos cosas seguramente se ha equivocado del libro y no me enfadaré si deciden cerrarlo y ponerse a leer una de piratas, opción A, o una de amor absoluto, estilo Cumbres, borras, borras, Borrascosas. borrascosas, perdón, borrascosas, opción B. Los demás, los que se hayan quedado con la mosca detrás de la oreja y piensen que la historia de un tipo que se enamora a la vez de dos chicas que no le convienen no solo es posible, sino que puede tener su gracia. Supongo que pueden seguir leyendo y hasta encontrar una buena distracción. Muy bien, gracias. Continuamos, por favor, con Juan Daniel. ¿Podría leer el siguiente párrafo, por favor? A partir de el amor hasta, bueno, es bastante largo, hasta distancia. El amor es siempre una distracción, sí, aunque quizá una de las más agotadoras y puñeteras que existen. Basta confiarse en cómo salen parados quienes caen víctimas de él. ¿Puede bajarlo? Dice. No puedo ver. ¿Ahí está bien? Ahí. Sí. Muy bien. Resulta un poco difícil comprender por qué el amor es algo que alaban todos los poetas y que toda la gente busca en mayor o menor medida. Cuando está, lo movió, dice, cuando está... ¿Se ha movido? Cuando está demostrado que si las historias de amor acaban siempre mal o rematadamente mal. Una termina antes de empezar, porque a la chica que le gusta no le importas no le importas un pimiento y tus torpes aproximaciones solo encuentran la respuesta de su cruel indiferencia. Las otras, es decir, cuando la chica, por razón que sea, decide hacerte caso, suelen acabar aún peor, porque a fin de cuentas, a la estúpida que le da calabazas, la puedes odiar tranquilamente, y el odio siempre desahoga, pero la chica con la que has compartido algo que coges cariño, y eso siempre te pone en situación de sufrir más. Lo mismo si es ella la que te deja plantado o se lía con tu mejor amigo, que si eres tú el que se larga o se lía con tu mejor amigo. En realidad suele ser aún peor lo segundo, porque a la tristeza de la pérdida se une un peso de la culpa. Y eso sí que es un cóctel amargo de tragar. Pero hay otro final todavía, más doloroso, porque la vida tiene muchas maneras de hacérnoslas pasar canutas. ¿Puede bajarlo, licenciada? ¿Ahí está bien? No, me quedé en canutas y de ahí no puedo ver lo que sigue. Que es el final Romeo y Julieta, es decir, cuando tú la quieres. Sí, ya lo encontré. Okay. Voy a seguir, licenciada. Continúe, por favor. Cuando tú la quieres y ella te quiere, pero el asunto, por razón que sea,
se vuelve imposible. Y para esto no hace falta que su padre te mate o quiera matarte a ti. A veces basta con que vaya a vivir a otra ciudad, porque el amor no siempre resulta ser una planta que lleve bien el riego a distancia. Muy bien, continuamos entonces. Este cuarto párrafo, por favor, René, ¿podría continuar leyendo? Desde mi amigo Lisan. Sí, hasta la historia. Ok. Mi amigo Carlos, que siempre fue un romántico empedernido, solía rebatirme estos argumentos con el ejemplo de esas parejas que se quedan juntas hasta la muerte. Lo que sí se mira bien y así solía contestarle yo. No deja de tener su guasa. ¿Acaso es un buen final que uno de los dos muera y el otro se quede solo y amargado con su recuerdo? A esto Carlos me respondía, sacando a relucir estos otros casos en los que los amantes mueren a la vez o con poco intervalo de diferencia. Y entonces yo veía completamente confirmada mi teoría. El amor es algo tan malo que el mejor final que se nos ocurre es uno en el que la palman todos los que participan en la historia. Muchas gracias. Continuamos, por favor. El siguiente párrafo. Eric, ¿podría por favor continuar leyendo? Sin embargo, y aunque estoy convencido de todo lo que acabo de afirmar, el que lea estas páginas comprobará que he sido capaz de enamorarme como un imbécil. Y no solo eso, pese a los descalabros que el amor me ha hecho padecer, debo reconocer que cada vez que veo pasar por delante de mí, perdón, de mí a una de esas chicas que tienen algo. Y no hace falta que sean guapas, ni sean perfectas, ni que vayan bien. Solo que tengan ese algo que mi olfato capta a distancia y mi corazón ratifica echándose a golpear, a galopar. Compruebo que aún no estoy escarmentado. Miro a la chica y siento que podría enamorarme de ella a nada de que se me ofreciera la ocasión de conocerla un poco. Y de lo que es más grave, a veces busco la ocasión y la acabo conociendo. Muy bien, muchas gracias, Eric. Nazaret, ¿usted podría continuar con la última línea, por favor? No está. Oscar, por favor, ¿podría leer la última parte? Listen, sí estoy. Ah, Se lo estaba leyendo, según muy yo ya. bien. Nazaret, entonces, por favor. Está bien. Al fin y al cabo, solo soy un representante de mi especie. El hombre es el único animal que tropieza 500 veces o más en la misma piedra. Silvia, Lorenzo, los amores lunatinos. No, Lunáticos. Ay, lunáticos. perdón. Silva Lorenzo. Muy bien. Bueno, ¿qué les ha parecido este texto? ¿Qué piensan acerca del amor? ¿Ustedes qué opinión tienen? ¿Les parece que es la primera opción el amor? ¿Es la primera opción que él presentaba o la segunda opción que él presentaba? ¿Cómo es el amor? ¿El amor es así de difícil, de duro? ¿Qué creen ustedes? ¿Ya se han enamorado o todavía no? ¿Ya han conocido el amor o todavía no? ¿Qué dicen ustedes? Callados todos, nadie quiere hablar. Bueno, muy bien, está bien, vamos a respetar.
Ustedes pueden trabajar con estas actividades que estamos viendo en pantalla. Pueden trabajar, porque vamos a trabajar ahora nosotros en clase con lo que es la oración simple y la oración compuesta. ¿Ya? Ahora, vemos, dice que la oración simple es aquella que se compone de un solo verbo y posee, por tanto, un solo predicado. Eso ya lo hemos visto. Antes, dice, recuerda, existen enunciados oracionales y no oracionales. Las oraciones tienen al menos un verbo conjugado, mientras que las frases carecen de verbo. Por ejemplo, cállense, por favor. Esta es una oración. Silencio, por favor. No tenemos ahí un verbo, esta es una frase. Esa es la diferencia entre frases y oraciones, ¿ya? La oración compuesta. Dice, la oración compuesta está formada por dos o más verbos con los que posee dos o más predicados. Por ejemplo, observa estas oraciones extraídas de la lectura inicial. El amor es una cosa malísima. ¿Cuántos verbos tiene esa oración? Solo una. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué palabra es el verbo? El verbo ser es. Es, muy bien. Voy a marcar. Es. Vamos al siguiente ejemplo. Al fin y al cabo, solo soy un representante de mi especie. ¿Cuántos verbos tiene esa oración? Uno. Uno. ¿Cuál es el verbo? Soy. Soy. Muy bien. Vamos al tercer ejemplo. A la estúpida que te da calabazas la puedes odiar tranquilamente. ¿Cuántos verbos tiene esa oración? Dos. ¿Cuáles son? Dar y odiar. Odiar. Vamos a ver, aquí vamos a venir a este recuadro. ¿Qué dice? Las perífrasis verbales se componen de un verbo auxiliar en forma personal, es decir, conjugado, y un verbo principal en infinitivo, gerundio o participio. Funcionan de forma unitaria, es decir, como si fuesen un solo verbo, para expresar una sola acción. La puedes odiar tranquilamente. Aquí tenemos, esta es una sola unidad. Puede cometerse un error aún, también es una sola unidad. ¿Ya? Entonces, en la tercera oración tenemos la palabra, el verbo da. ¿Y qué otro verbo conjugado tenemos? Puedes odiar. Puedes odiar. Aquí en realidad hay dos verbos, pero acabamos de leer que son perífrasis verbales donde un verbo es el auxiliar y el otro es el verbo principal, pero trabajan como una unidad, como si fuesen un solo verbo. Entonces, este ejemplo, el tercero, es una oración compuesta, ¿ya? A la estúpida que te da calabazas, la puedes odiar tranquilamente. ¿Qué es lo que nos dice el texto? Las dos primeras, dice, las dos primeras oraciones poseen un solo verbo. Es, ¿no? Es y soy, respectivamente. Y por consiguiente, un solo predicado. Es una cosa malísima, soy un representante de mi especie, ¿no? Al fin y al cabo, solo soy un representante de mi especie. Todo esto es un predicado, ¿no? Muy bien. Se trata, por tanto, de oraciones simples. Ambas son oraciones simples porque solamente tienen un verbo cada una. Sin embargo, la tercera oración tiene dos núcleos verbales. Da y puedes odiar. Puedes odiar es una perífrasis verbal y dos predicados. Una dice, te da calabazas y a la estúpida la puedes odiar tranquilamente. Como ven, ella te da calabazas, sería una oración
simple. La otra oración simple sería a la estúpida la puedes odiar tranquilamente. Ambas se han unido para conformar una sola oración compuesta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Todo está claro hasta aquí, ¿no? Yo creo. Pero si hay alguna duda o alguna consulta, ustedes simplemente preguntan. Ahora, en este texto dice, elige 2 ejemplos de oración simple y otros 2 de oración compuesta. Muy bien, ustedes ya saben, voy a habilitar el lapicito, lean ese texto. Lean este texto que está en este recuadro y por favor, identifiquen. Dice 2 ejemplos de oración simple y otros 2 de oración compuesta. Muy bien. Pueden ustedes tomar el lapicito. Ya saben dónde encontrarlo. En la parte superior de la pantalla hay una línea verde. Tenemos 3 puntos. Van a anotar, van a encontrar un lapicito y con ese lapicito pueden identificar las oraciones simples y las oraciones compuestas que están en este recuadro. Vamos chicos, anímense. Voy a ampliar un poquito más el texto para que puedan leer con comodidad. Muy bien, hay más oraciones, hay más, identifiquen. Y luego cada uno me va a decir qué tipo de oración es, si es oración simple la que han identificado o si es una oración compuesta, por qué, etcétera. Muy bien. La primera oración que han identificado dice, apenas tuvimos tiempo para las despedidas. Eusebio, usted ha identificado esta oración. Dígame, ¿es una oración simple o una oración compuesta? Es una oración simple. Solo tiene un verbo.
Muy bien, un verbo conjugado. Muy bien. Creo que Jessica ha identificado, encontró a Katy llorando sentada a la mesa. Sí, licenciado, es una oración compuesta. ¿Por qué? Mm, Aquí tenemos un sujeto tácito que puede ser él encontró, sería un verbo, encontró, un verbo. A Katy llorando sería otro verbo y sentado otro verbo. Ah, muy bien. Muchas veces, fíjense que los verbos no personales, que son gerundios, participios, infinitivos, pueden cumplir otras funciones. Fíjense que a los verbos no personales no podemos preguntarle quién realiza la acción. No puedo decir quién llorando, quién sentada, sino que dentro de la oración están cumpliendo otra función. Por ejemplo, encontró a Katy de esta manera, encontró a Katy así. ¿Qué función está cumpliendo esa palabra ahí? Complemento circunstancial de modo. Perdón, no escuché. Complemento circunstancial de modo. De modo, encontró a ella así de esta manera, ¿no? O inclusive podríamos analizar si tal vez sea un complemento predicativo. ¿Recuerdan? Hemos estudiado la última semana. Encontró a Katy de esta manera, encontró a Katy así. Entonces hay que analizar. Sí, yo creo que es un complemento circunstancial de modo. Entonces, ya, este tipo de palabras no nos dan otra oración o no podemos separar, ¿no? Es decir, si usted decide separar esta oración para ver si son dos oraciones simples, ¿cómo podría separarlas? No se puede. ¿No? Entonces, esta es una oración simple que está utilizando estos verbos que están cumpliendo otra función en la oración. ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, es importante que participe. Muy bien. Vamos a ver. A Max se le había olvidado aquella cena. Esto hizo, ¿quién ha subrayado, por favor? Yo, Alison. Fabiola, dígame, ¿es una oración simple? ¿Es una oración compuesta? Esta es una oración simple. ¿Por qué? Porque el verbo es solo uno, ¿no? Había olvidado. Muy Solo hay un verbo. bien. Es un tiempo compuesto. Los tiempos compuestos utilizan un auxiliar más un participio, ¿no? Es parecido a una perífrasis verbal que acabamos de ver, como ven, ¿no? Muy bien. Entonces es una unidad verbal. Hay una oración simple aquí. Muy bien. El último ejemplo dice, nos olvidábamos de todo cuando estábamos juntos. ¿Quién ha subrayado esta oración? Yo dicen, Camila. ¿Qué tipo de sería una oración compuesta porque tiene dos verbos. verbos? Olvidamos y estábamos. Muy bien. No olviden entonces que para reconocer una oración compuesta debe haber dos verbos conjugados, ¿ya? Y yo puedo separar las oraciones. Nos olvidábamos de todo, ¿no? Ahí es una oración simple. Cuando estábamos juntos, esta es una oración, bueno, subordinada, no puede estar sola, depende de la primera. Sin embargo, es una oración compuesta. Hay dos verbos, uno es olvidábamos y el otro estábamos, y son verbos que están conjugados y cada uno tiene su sujeto. Nosotros olvidábamos, nosotros estábamos juntos. Muy bien. Han subrayado esta última oración y se dijeron mirándose lo que dicen las miradas. ¿Esto ha subrayado quién? Yo, licenciado.
Juan Daniel, dígame, ¿qué tipo de oración es la oración que usted ha subrayado? Compuesta. Ya, ¿cuáles son los verbos? Un poquito me confundí, pero y se dijeron mirándose. Muy bien, se dijeron Verbo, mirándose. dijeron, mira, ¿Y el otro lo que verbo? dicen, el segundo verbo. Dice. Muy Decir, bien. dicen. Fíjese que mirándose es un gerundio que está funcionando como un adverbio. Se dijeron así, se dijeron de esta manera. Entonces es un complemento circunstancial de modo ahí. Ya entonces no se lo toma en cuenta como un tercer verbo, sino que está influyendo en el primero. ¿Ya? Y dicen es el otro verbo. Dijeron es el primero y dicen el otro. Muy bien. Ahí también hay oraciones compuestas. Es una oración compuesta, perdón. Muy bien, vamos a la siguiente actividad. Voy a tener que borrar lo que han anotado para continuar a la siguiente página. Ahora veremos el concepto de proposición. Dice, según lo estudiado en el apartado anterior, la oración simple es la que posee una sola estructura de sujeto y predicado, mientras que la oración compuesta posee dos o más estructuras de sujeto y predicado, según los verbos que tenga. Compruébalo en estas dos oraciones. El amor es siempre una distracción. Tenemos el sujeto que es el amor, el verbo es, y a partir de es, todo el resto es el predicado, ¿no? Tenemos esta otra oración. Tú la quieres y ella te quiere. Fíjense, en tú la quieres, el sujeto es tú. El predicado es la quieres. Y es un nexo, es una conjunción que me permite unir a otra oración. No solamente une oración con oración, puedo unir también, ¿no?, diferentes elementos, sustantivo con sustantivo, adjetivo con adjetivo, etc. Es una conjunción. Aquí tenemos la segunda oración. Ella te quiere. Tengo este primer sujeto que es ella y el otro predicado, te quiere. La segunda oración dice que tiene dos verbos, es compuesta, por lo que hay dos estructuras de sujeto y predicado. Ya lo hemos visto, sujeto, predicado, sujeto y predicado. O lo que es lo mismo, dos proposiciones. Esta es la primera proposición y la segunda proposición. Míralo en el ejemplo. Tú la quieres, dice proposición 1. Ella te quiere, proposición 2. Habrás observado que entre las dos proposiciones que conforman la oración aparece una palabra cuya función es la de actuar como nexo o elemento de unión entre ambas. Se trata de la conjunción y. Vamos aquí a ver un poquito. Recuerda, las conjunciones son clases de palabras que sirven para relacionar partes del discurso. Las hay de distintos tipos: copulativas, y, ni, adversativas, pero, si no, disyuntivas o u. Muy bien. Para desempeñar la función de nexo, además de las conjunciones, podemos encontrar otras clases de palabras. Dice ahí, preposiciones, adverbios y pronombres. Vamos a ver. Observa estos ejemplos. Dice, compruebo es la primera proposición, que es el nexo, aún no estoy escarmentado. Es la proposición número 2. Miro a la chica, es la proposición 1, y, nexo, siento que podría enamorarme de ella. Fíjense, aquí está el otro verbo, la proposición número 2.
Una proposición es cada una de las secuencias de sujeto y predicado que forman la oración compuesta. Actividades propuestas, dice. A continuación te ofrecemos una serie de oraciones compuestas en las que ha desaparecido la segunda proposición. Reconstrúyelas. Muy bien. Voy a darles entonces 2 minutitos para que ustedes completen estas oraciones. Elvira y Carlos son hermanos y me lo contaron todo. Sin embargo, lávate las manos cuando estoy totalmente seguro de que piensa bien, sí. A ver, veamos cómo completan estas oraciones. Tomen su lapicito, pueden dar un clic en la T y pueden escribir para completar esas oraciones, por favor. Bueno, chicos, veo que nos falta muy poco tiempo para terminar la clase. Voy a tener que un poquito adelantar. Quiero que veamos esto, por favor, las oraciones. Yuxtaposición, coordinación, subordinación. Esta es la clasificación de las oraciones compuestas. Bueno, veamos. La relación que se establece entre las proposiciones que forman la oración compuesta puede ser de coordinación, subordinación o yuxtaposición. Son muy diferentes cada una de ellas y van a distinguirse según el nexo que utilicen. ¿Ya? En los casos de coordinación y de subordinación, existe un nexo de relación entre las proposiciones que conforman la oración. Y tal y como hemos visto hasta el momento. Tal vez vaya contigo mañana, coma, pero aún no lo sé. Como ven, se ha unido tal vez vaya contigo mañana. Esta es la proposición 1. Y la proposición 2 dice, aún no lo sé. Esta es la proposición 2. Y se han unido a través del nexo pero. Esta es una oración coordinada. ¿Ya? Muy bien. María quiere que vaya con ella a la excursión. María quiere, esta es la proposición 1, la principal, y la segunda dice, vaya con ella a la excursión. Esta es la proposición 2, que están unidas a través de la palabra que. Ahora, la yuxtaposición consiste en la unión de proposiciones sin necesidad de nexo. En su lugar encontramos un signo de puntuación, como los 2 puntos, el punto y coma, etc. Observa estos ejemplos. No puedo esperar más. Dímelo ya. Como ven, ahí no hay ninguna palabra que se esté utilizando como nexo. Tenemos este signo, punto y coma, ¿no? Es un signo de puntuación. No mires para otro lado. Ayuda a tu compañero. Nuevamente, signos de puntuación. Si bien coordinación y subordinación se parecen en que en ambos casos se utiliza un elemento de enlace o nexo para unir las proposiciones, hay una importante diferencia entre ellas. Hablamos de coordinación cuando las proposiciones que forman la oración compuesta tienen igual valor y no dependen sintácticamente una de la otra. Es decir, ninguna de ellas forma parte del sujeto o del predicado de la otra. Por ejemplo, nací en un pueblo del sur. Esta es la proposición 1. A los 9 años me trasladé a Madrid. Esta es la proposición 2. Ninguna de las oraciones, como ustedes pueden ver, dependen, ¿no?, de la otra.
Nací en un pueblo del sur. La información está completa, se entiende el mensaje. A los 9 años me trasladé a Madrid, independiente. Puedo separarla. Si deseo, puedo unir a través de este nexo y se ha convertido en una oración compuesta por coordinación. La primera proposición dice, y la segunda tienen el mismo valor, de manera que podrían emitirse por separado y ambas tendrían sentido. Por otra parte, son sintácticamente independientes. No forman parte del sujeto o del predicado de la otra. De hecho, se podrían analizar por separado, ¿no? Aquí están. La oración dice, nací en un pueblo del sur, sujeto omitido, este es el predicado, todo es el predicado, el sujeto es yo. La proposición 2, nuevamente sujeto omitido, toda la oración es el predicado. A los 9 años me trasladé a Madrid. En cambio, la oración subordinada. Hablamos de subordinación cuando las proposiciones no son independientes, de manera que una de ellas pertenece al sujeto o al predicado de la otra. Por ejemplo, me fui a Madrid cuando tenía 9 años. Esta es una oración compuesta por subordinación, donde la proposición 2 depende de la proposición 1. Vamos a ver. La proposición 2 no tiene el mismo valor que la proposición 1. ¿Por qué? Porque no puede emitirse por separado, porque no tiene significado en sí misma y en realidad va inserta en el predicado de la proposición 1, en el que desempeña la función de complemento circunstancial de tiempo. ¿Cuándo me trasladé a Madrid? Cuando tenía 9 años. Por eso la proposición 1 le llamaremos proposición principal y a la 2 proposición subordinada. Debido a esta dependencia, analizamos la oración en su conjunto sin separar las proposiciones, como si de una oración simple se tratara. El sujeto es yo. El predicado, me fui a Madrid cuando tenía 9 años. El núcleo verbal, fui, ¿no? Me fui. Complemento circunstancial de lugar y complemento circunstancial de tiempo. ¿Ya? Muy bien, vamos a quedar aquí. Quisiera que por favor ustedes desarrollen las actividades que se encuentran, ahorita les digo, en la página 9. Bueno, en la página 12. Yo voy a enviar este documento al aula virtual. Todavía ustedes no tienen este documento en el aula virtual, pero es necesario que lo tengan y que vayan leyendo. Y poco a poco vamos a trabajar con más oraciones. No sé si tienen alguna consulta, chicos. Ahora, este video yo pensaba llegar ya a trabajar y darles tareas solamente de las oraciones coordinadas, pero veo que no nos ha alcanzado el tiempo. Entonces todavía va a quedar en suspenso este video. Vamos a trabajar este video la próxima clase. Y bueno, eso sería todo por hoy. Nos encontraríamos el próximo martes a las 2 de la tarde. Y recuerden que nos quedan 3 semanas porque el 9 de noviembre es nuestro examen parcial. Ya lo tienen aquí. 9 de noviembre. Bueno, no sé si tienen alguna duda, chicos. Quería preguntarles sobre los nexos. ¿Cuáles son para que sean subordinadas y cuáles Perfecto. son para, en el caso de coordinadas? Muy bien. Aquí estoy intentando un momentito compartir. Voy a ver, creo que no se puede, no sé qué está pasando. Ah, aquí está. Justamente aquí tengo
los diferentes tipos de oraciones coordinadas. Tenemos coordinadas adversativas, coordinadas consecutivas, coordinadas copulativas, distributivas, disyuntivas, explicativas. Y como ven, he resaltado los nexos según el tipo de coordinación. ¿Ya? Estos son los nexos que se utilizan para oraciones adversativas, ¿no? Por ejemplo, ¿quién podría unir estas dos oraciones simples utilizando alguno de esos nexos? Yo, licenciado, Por favor, si quiere. por favor. Me encanta esas dos ¿Sí? oraciones o Sí, un unir las momento. dos Me oraciones encanta con... está bien. Me me encanta. encanta el show. No obstante, tiene muchos comerciales. No obstante, sí, tiene muchos comerciales. Como ven, ahí hemos unido a través de este nexo, no obstante, estas dos oraciones simples y se ha convertido en una oración compuesta por coordinación y es una oración coordinada adversativa, se denomina. Ahora, podemos unir estas dos oraciones simples para para hacer una oración compuesta consecutiva, es decir, coordinada consecutiva, utilizando uno de estos nexos. A propósito, estas diapositivas yo las había dejado ya en el aula virtual, donde hemos trabajado lo que era la oración gramatical, aquí. Estas diapositivas son las que estamos mostrando en este momento. Y lógicamente las diapositivas tienen mucha información, es por eso que se han ido separando para los diferentes temas que hemos ido utilizando. ¿Ya? Ustedes ya tienen esas diapositivas en el aula virtual. Si es necesario, sin embargo, puedo volver a enviárselas para que tengan. Muy bien. Ahora, con respecto a a las oraciones coordinadas, copulativas, pues tenemos estos nexos. I, ni. Tenemos para las distributivas estos nexos. Bien, bien, ya, unas veces, otras, etcétera, ¿no? Unas veces ríe, otras se pone muy triste. Por ejemplo, este es un nexo que pertenece a una oración distributiva, ¿no? Coordinada distributiva. Disyuntiva, vamos a utilizar los nexos de o, u, bien, por ejemplo. Explicativa, es decir, o sea, esto es. Estos son los nexos que se utilizan en las oraciones coordinadas explicativas. Y de ahí ustedes pueden tener qué nexos se utilizan para las oraciones coordinadas. Para las subordinadas no quisiera todavía mostrarles los nexos. Primero quiero que nos concentremos en las oraciones coordinadas. ¿Alguna otra consulta, chicos? Lisa, una preguntita. Fuera de esos, ¿qué temas van a entrar al parcial? No se puede. Todos los complementos verbales y todo lo que estamos avanzando ahora de las oraciones, ya las oraciones compuestas. Entonces va a entrar el tema, ahorita le muestro en el aula virtual, el tema número 6, donde están los complementos verbales, y el tema número 10,
que estamos viendo la oración compuesta y, bueno, las oraciones compuestas por coordinación. La próxima semana vamos a trabajar las oraciones compuestas por coordinación, vamos a hacer algunos ejemplos y vamos a trabajar con las oraciones subordinadas o las yuxtapuestas y luego las que nos falte avanzar, ya sean subordinadas o yuxtapuestas. ¿Ya? Porque en realidad las oraciones subordinadas son las que son más complejas. Las más sencillas son las compuestas por coordinación y yuxtaposición. En cambio, las oraciones subordinadas nos va a tomar más tiempo. Entonces, ¿hasta dónde avancemos? ¿Alguna otra consulta, chicos? Ok, dicen gracias. De nada. Bueno, chicos, eso es todo. Yo voy a colocar aquí el material con el que hemos trabajado el día de hoy, pero lo voy a colocar solamente hasta la página que hemos trabajado, hasta donde ustedes deben hacer la tarea. Las actividades, háganlas, por favor. Pueden hacerlas en Word, no creo que puedan hacerlas ahí en el material y enviármelo. A mí no me aparece si es que ustedes responden en PDF. Pueden hacer en Word y me envían las respuestas solamente, por ejemplo. Y bueno, y a la próxima clase hacemos las coordinadas yuxtapuestas. La subsiguiente clase hacemos las subordinadas y ya vamos a tener ya el contenido para el examen parcial. Eso es todo, chicos. Nos encontramos entonces dentro de una semana. Por favor, no olviden hacer su tarea. Estudien. Muchas bien, gracias. Licen, gracias. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, chicos. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta Hasta luego, luego. Lisa. Hasta Luego, Lisa. luego. Igualmente. Hasta luego, chicos.